Por primera vez, una jueza en primera persona cuenta un caso de violencia en Comodoro Pi y en la justicia. Ella es la jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Gracias, Ana María, por esta entrevista con Tiempo Judicial. Y primero le quería preguntar un poco cómo fue su ingreso a este lugar. No es endemoniado, pero me venía eso a la cabeza, de Comodoro Pi, y una mujer en Comodoro Pi. Sí, fue muy complicado, muy difícil, porque ingreso por concurso, conforme el 114 de la Constitución Nacional, ante el Consejo de la Magistratura. Yo venía de la ciudad de Rosario. En Buenos Aires, los que no funcionan en el ejercicio de la profesión, circulan los pasillos de tribunales de Buenos Aires y demás, y que en el resto del país, dentro de este sistema federal, no existimos. Entonces yo venía de afuera, mujer, mi especialidad es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional. Por supuesto que ya tenía 38 años de ejercicio en la profesión de la abogacía de manera liberal, con causas en el ámbito de la provincia de Santa Fe, de la justicia, en el ámbito federal, en el ámbito internacional, porque he llevado distintas causas, de manera tal que esto era un escenario nuevo, distinto. Pero bueno, me adapté inmediatamente del paso de los 38 años de la abogacía y que tenía a la vez también más de 20 años. En el 86 fui designada en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, como profesora titular por concurso de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. De manera tal que yo tenía toda esa experiencia profesional y académica, y bastantes casos también de tipo internacional. Y bueno, y arranqué viniendo directamente al tribunal de más alta jerarquía que se concursa, porque ya la Corte no se concursa, es eminentemente político. Y inmediatamente me adapté como si hubiera estado allí toda la vida. En ese momento estaban las 4 vacantes de que ingresamos todos juntos en el 2011, que fue el doctor Slokar, Borinsky, Geminiani y yo, que fuimos los 4 de ese concurso. Y también estaba como subrogando el juez Cabral, que venía de otra justicia, pero que no había concursado, y después por esa razón justamente en el 2015 el Consejo de la Magistratura designó, porque se volvieron a hacer vacantes, designaron a 3 abogados de la matrícula, el doctor Vázquez, el doctor Boico y el doctor Frontini, de los cuales luego, de esos 3, 2, luego hoy están designados como jueces concursados. Así que ¿Cómo bueno. era esa convivencia? O sea, usted recién llegada, ¿cómo era esa convivencia con el resto de los jueces? Bien, armoniosa. Lo que Mujeres yo estaban Catucci y Ledesma, que bueno, hoy no está más Catucci hace poco, pero está Ledesma y usted. Claro, o sea, de una Cámara compuesta por 13 miembros, hoy 12, solo quedamos 2 mujeres. Justamente hay una segmentación muy importante en la justicia nacional y en la justicia federal, donde el 30% somos mujeres y el 70% varones. Y dentro de esa segmentación vertical hay una segmentación horizontal, en donde a la vez somos menos del 30% en las cámaras penales. ¿En cargos jerárquicos? En cargos de camaristas. Claro, de camaristas. En las cámaras penales, en la Cámara Penal Económica, en la... Bueno, sin ir más lejos, hoy la Corte Suprema, hoy ya no tiene mujeres. Es 100%. Y los últimos que ingresaron fueron 2 hombres. Los hombres. En ese sentido, por ahí más general, ¿cómo ve el lugar de la mujer o del género en la justicia en general? Yo creo que se está evolucionando favorablemente. Bueno, la Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal que más sentencias de género tenemos en el país. Tenemos 850, algo más, de sentencias de género. O sea, ya sea por violencia, por lesiones de distintos tipos de delitos, trata y mucho de droga, que son pasantes de drogas. Así que tenemos más de 850 casos que ya hemos dictado sentencia con perspectiva de género.
de las cuales yo, aunque integro una sola sala, he firmado el 70% de esos fallos. O sea, yo le pongo el ojo muy firmemente cuando veo que hay una víctima mujer o cuál es el rol de las mujeres en los delitos. Porque no solo con ser mujer se falla y se estudia y se analiza con perspectiva de género, porque también hay varones que trabajan con perspectiva de género. Entonces es muy importante, porque una cosa es hacer un discurso académico y decir las diferencias entre una política de género o no, etcétera, pero otra cosa yo quiero ver los resultados en serio en una sentencia. El famoso res non verba, digamos. Claro, a ver, para la tribuna es una historia, claro, pero luego en el expediente yo sanciono de otra manera. Bueno, eso hay que fijarse bien, porque yo creo que uno de los grandes avances teóricos, epistemológicos que se ha dado en estas últimas décadas es el tema de género. Y también otra cuestión que ha evolucionado mucho ha sido en el tema de los delitos de género con relación a la violencia contra la mujer, en cumplimiento de la Convención de Belén do Pará. Tenemos, puedo decir con orgullo, que de las 4 salas que integran casación, las 4 salas, cuando viene una víctima de ese nivel, no le damos ningún beneficio que procesalmente para otro tipo de delitos están regulados, como sería la suspensión del juicio a prueba, porque creemos que ante ese tipo de acciones, dar un beneficio de esa naturaleza, se estaría incumpliendo las normas internacionales, que es la Convención de Belén do Pará y la obligación que asume el Estado cuando firma los tratados. En ese sentido, digamos, personalmente, ¿cómo se sintió? Si tuvo alguna resistencia de sus pares con respecto a hacer tanto hincapié por ahí en la política de género, que por ahí puede ser que o el resto de los integrantes no concuerden. ¿Cómo se fue desarrollando eso? Porque también es un cambio cultural, digamos. Sí. ¿Cómo se va gestando ese cambio? Se gestó con mucha paciencia y mucho tiempo, porque fíjate vos, yo te digo, hace 10 años que ingresé a la Cámara Federal de Casación Penal. Había 2 grandes cuestiones que me preocupaban. Uno era lo paralizado que estaban los juicios de lesa humanidad, que estaban trabados en el 2011. Y el otro tema era la ausencia de un discurso de género en la Cámara de Casación, que lo había estudiado mucho, yo incluso lo había investigado como investigadora que era de la Universidad Nacional de Rosario, con equivalencia en CONICET y demás, y ese tema lo teníamos muy estudiado. Y eran esas mis 2 grandes preocupaciones. Lo de lesa humanidad se destrabó más rápido, pero porque también hubo buenas señales de la Corte, con un conjunto de fallos en donde se estableció que eran tipos de delitos imprescriptibles y se pudo caminar más rápido. Pero con el tema de género fue más dificultoso, tanto es así que se creó por la Casación, la Comisión de Género y Justicia, que yo dirijo, hace solo 2 años y medio. ¿Y por qué fue dificultoso? Porque yo creo que falta entender lo que te decía antes, lo que es la perspectiva de género y una nueva epistemología jurídica que tiene que ver la importancia de las normas internacionales, como sería la Convención CEDAW para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que es contra todo tipo de violencia, el Protocolo de Palermo, que es contra la trata de mujeres y niños, y esas normas no estaban tan incorporadas al hacer diario del trabajo en casación. Entonces hubo como que trabajar en eso y lo importante es que hoy todas las salas están en el mismo ritmo, trabajando bien. Y particularmente, ¿cómo es trabajar por ahí en un ambiente que es particularmente machista como la justicia? ¿Tuvo algunos problemas o cómo lo viene llevando a cabo desde 2011? Que además entró, o sea, usted no hizo una carrera larga judicial, de afuera, sino que claro, vino de ejercer libremente la abogacía, que es distinto en realidad. Sí, yo creo que a mí me respetaron de entrada por esta cuestión de que yo venía también con una experiencia, además de profesional, académica, tengo 2 doctorados, maestría. Cuando entré a la casación ya era profesora por concurso, entré en el 2011 y era profesora titular por concurso
en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, desde 1986. O sea, tenía décadas en muchas cosas y por eso creo que me discutieron menos. Y además mi forma de ser. Si yo en la dictadura... ¿Cómo se definiría su forma de ser? Yo soy una persona con convicciones, ¿no? con convicciones muy férreas y te las discuto hasta el final. Y no estoy acostumbrada a perder en las discusiones. Pero al último se convencen, lo charlamos, volvemos a discutirlo, lo dejamos para más adelante. Y bueno, al último se terminan resolviendo. Les gana por bien. cansancio. Puede ser. Sería una virtud la perseverancia. Sí, me imagino que también hay temas que en un voto hay que por ahí lograr el consenso entre todos para que salga ese voto como usted quiera o como por ahí cediendo como quiere. Y cuando Boriski, no puede salir como yo quiero, pero que creo que es importante, me tomo el trabajo de escribir las páginas que sean necesarias y hago el voto en disidencia. Porque un voto en disidencia, que a lo mejor en el momento no tiene tanta resonancia, uno después se entera que ese voto en disidencia es el que se estudia en la academia, en las universidades. Volviendo un poquito, ¿le costó, digamos, lograr ese consenso o lograr, no digo imponer su posición, pero digo que la escuchen y también lograr esa perspectiva de género en casación? Como te dije, pasaron varios años, desde el arranque del inicio hasta que al último decirte que se creó una comisión de género y justicia en casación es de alguna manera la coronación que esa perspectiva es aceptada por la mayoría. O sea, por unanimidad se aceptó y por unanimidad designaron que yo sea la que esté en la coordinación de esa comisión. ¿Y cómo va ese desarrollo de la Bien, comisión? hacemos seminarios, hacemos los actos. ¿Tiene que capacitar a sus pares o no? Sí, vienen, sí, vienen. Forman parte de las discusiones, de las reuniones. La famosa ley Micaela. Sí, por la famosa ley Micaela, pero también, por ejemplo, ahora la Corte Suprema largó una especialidad o una actualización que es mucho más profundo que la ley Micaela, que yo estuve justamente en el primer módulo de 3 horas que se hizo, que se está llevando a cabo ahora, y el cupo se cubrió en la primera hora. O sea, hay una expectativa muy grande de la gente del Poder Judicial en capacitarse, porque se dan cuenta que es lo nuevo, lo actual. Así como derechos humanos, lesa humanidad, fue lo raro, lo nuevo en su momento, hoy creo que es el tema de género. ¿Y hay resistencias? Hubo una particular, digamos, de un colega suyo, pero ¿hay resistencias en general o por ahí son casos muy particulares? Yo creo que la gente más joven es la gente que se va adaptando más fácilmente. Y hay gente que ya es más grande, que ya está al final de la carrera, que le resulta más difícil adaptarse. Como siempre, los cambios desestabilizan y por allí no se le ve la conveniencia. Digo por ese 8 de marzo del año pasado. ¿De este año? De este año, sí. Sí, bueno, gente machista con concepciones androcéntricas y que sean irrespetuosos con las mujeres, lo vamos a seguir encontrando en todos lados. De todas maneras, yo sigo pensando que es impropio de un magistrado que tiene que conocer el derecho internacional, las convenciones, la Constitución, de que se manejen de una manera no igualitaria y no paritaria hacia las mujeres, o que crea que es chistoso algún tipo de expresiones. ¿Y qué es lo que más le molestó a usted? ¿Que sea justo ese día? No, si hubiera sido otro día... ya venía juntando usted... Si hubiera sido otro día hubiera sido lo mismo. Claro. Yo advierto las conductas machistas, patriarcales, androcéntricas, las advierto en el acto siempre e inmediatamente las pongo de manifiesto. Porque también es eso, como no está la habitualidad de que uno reaccione inmediatamente, muchas mujeres que tienen que soportar chistes machistas, actitudes incorrectas y demás, sin ir a las más graves, lo van tomando como natural y después van formando parte del chiste. Eso porque no tienen una concepción clara de lo que debe ser la identidad de género, la paridad de género,
y por eso es que es tan importante educar y formar a la gente, ¿no? Y en esa semana, antes de usted de presentar la denuncia ante el Consejo, digamos, ¿qué sintió? O sea, ¿qué sentimientos tuvo? Bueno, Vamos a decirlo con su colega Juan Carlos Gemignani. No me sorprendió porque venía, en el 2014, él había tenido una actitud inadecuada, violatoria de los derechos de género con una funcionaria de la sala a la cual él pertenece. Que yo intervine en esa mediación y demás, hasta que Gemignani le pidió disculpas. Después, eso fue en el 2014. En el 2015, un día finalizando mi mandato como presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, ya ni me acuerdo por qué motivo, entró a mi despacho ofuscado, se enojó y me pegó un portazo que hubo que arreglar las bisagras de la puerta, para que tengas idea. En el 2016 me denunció 2 veces en el Consejo de la Magistratura por 2 denuncias sin ningún tipo de fundamento que me mantuvieron el expediente 3 años rigurosamente, más de 3 años hasta que lo tuvieron que archivar por ausencia de todo. En el 2017 tuvo una actitud también violenta contra la jueza Ledesma en un acuerdo general, que también fue, lo que estoy diciendo está todo en los diarios, porque fueron acontecimientos que se fueron sucediendo. En el 2019 creo que fue también otra cuestión violenta contra la jueza Catucci, o sea, contra las 3 juezas. De manera tal que esta fue una más dentro de... Bueno, la peor de todas fue en el 2016, cuando privó ilegítimamente de la libertad a una secretaria de mi sala, prosecretaria, y la mantuvo detenida cerca de 1 hora en el destacamento policial de la Policía Federal de Comodoro Pi. Bueno, eso es inconcebible que hubiera pasado eso. Tuvo una sanción disciplinar por el Consejo de la Magistratura, entre el cual lo mandaron a hacer cursos de derechos de género, que creo que no lo hizo, y tenía una sanción económica que no sé si alguna vez le descontaron o no el dinero. Y ahora tiene esta nueva cuestión por esas expresiones sí, que impropias. Está en trámite en el Consejo. Exacto, que yo hice una declaración testimonial hace poquitos días. ¿Puede contar En esos términos, o sea que ha sido una seguidilla que, a pesar de que puede haber un juez que falla bien, que cita la Convención de Belén do Pará para un tema de género, que cita la Convención CEDAW, después tiene actitudes que no respeta las mismas normas que está... En su trabajo diario, digamos. Que está enunciando. Con sus colegas. Claro, con sus colegas o con funcionarios o con empleados. ¿Y qué le parece que él buscó también por vía judicial, a través de un amparo, que caiga el trámite en el Consejo o el trámite de la Comisión? Que al final el Foro Contencioso le rechazó el amparo. Sí, lo rechazó. Sí, bueno, él como cualquier ciudadano tiene derecho a hacer la defensa que cree más pertinente, que más le convenga. No sé qué pensará. Yo tengo muy poco trato con él, así que... ¿No tiene trato? Tengo muy poco trato. Sí, lo saludo cuando tenemos algún acuerdo general y demás, pero no es de los jueces que cuando teníamos... ¿En 2011 cómo era el trato? Correcto. Nunca tuvo mucho trato en estos 10 años. No, nunca tuve mucho trato como con otros jueces que tomamos café, que podemos cruzarnos del pasillo a un despacho y otro, que hablamos de distintos temas jurídicos, o temas de la actualidad. No, nunca fue esa relación. ¿Le pasó alguna vez en su vida, digamos, tener mala relación, digamos, con una persona en particular o un colega que tienen que trabajar juntos? No. Fue un caso como medio emblemático. Fue raro. Es raro. Sí, fue raro. ¿Y el día a día cómo lo lleva? Yo prácticamente, aún antes de pandemia, me lo cruzaba muy poco. Pero era el trato formal que uno puede tener con cualquier persona que se cruza en los pasillos. ¿Piensa que tiene que ver con el tema del patriarcado, de la justicia machista, o por ahí es un tema personal con usted? No, yo creo que tiene que ver con un tema ideológico, porque... más ideológico.
O sea, mezcla como los dos temas. Claro, si no es una coincidencia que él ha tenido esas respuestas siempre con mujeres. Hay que animarse a privar ilegítimamente la libertad a alguien. O sea, a mí no se me ocurriría. ¿Y ve que algún sector lo defiende? Porque tengo el machete, pero recuerdo que creo que la Asociación de Magistrados salió como a decir, bueno, cuidado, el trámite en el Consejo. Medio polémico, pero bueno. El 114 de la Constitución le da la atribución al Consejo de la Magistratura a seleccionar las ternas vinculantes para magistrados y luego elevarlas al Ejecutivo para que él elija cuál manda al Senado para que le den aprobación, y tiene la facultad disciplinar, además de otras facultades. Así que el Consejo de la Magistratura tiene que actuar con respeto absoluto de los derechos y de las garantías, con debido proceso, pero alguien que dentro del Poder Judicial, si se demuestra que ha violado la norma, tiene que ser sancionado como cualquier ciudadano que la viola. Porque si no damos una impresión muy fea en la sociedad, damos una impresión, siempre dicen, el Poder Judicial es corporativo, se defiende a sí mismo, se tapan las patrañas, y eso yo me pongo como ciudadana común, que la mayor parte de mi vida no fui parte del Poder Judicial, y hay cierta razón de la sociedad de estar enojada, porque dicen, ¿cómo? Entre ellos se están amparando, pasa estas cuestiones, dejan pasar el tiempo, se prescriben las acciones, y al Juan de los Palotes se le cae con toda la rigurosidad. ¿En parte por eso usted lo hizo público? ¿También para que vea que no son todos lo mismo? No, porque yo toda la vez que me he encontrado con alguna actitud de alguien que está, como en este caso, violando las normas, yo los ponía de manifiesto. No en el Consejo de la Magistratura, sino en los acuerdos de jueces, ¿no? Que es el órgano interno nuestro de gobierno. En este caso, yo no hice la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Lo que hicimos con la jueza Ledesma, le elevamos una nota inmediatamente al presidente del cuerpo, a Hornos, diciéndole que queríamos que nos certificaran el contenido de los chats, porque no queríamos que se borraran y que quedaran en el aire. Y antes, eso fue un martes, creo, el 8 de marzo, un miércoles pedimos el contenido de los chats, y el viernes un propio miembro del Consejo de la Magistratura, y creo que fue el doctor Molea, fue el que hizo la denuncia. Así que no alcanzamos nosotros a hacerla, digamos, ¿no? ¿Cree que va a llegar a buen puerto la denuncia? Se está tramitando, por lo menos. Y dentro sí, declaró usted, bueno, creo que Piumato hace muy poquito. Sí, la doctora Catucci por escrito, me parece. Por escrito respondió por oficio, y creo que la doctora Ledesma, no sé si le habían remitido el oficio o no, pero también iba a contestar por oficio. Yo contesté por Zoom, directamente como estoy hablando con vos, porque me parecía importante que en el Consejo se tuviera una versión de lo que había sucedido. ¿Cree que Geminiani representa bien lo que es la justicia? ¿Representa la justicia o es justamente lo que no tiene que yo ver creo la que sociedad las de la justicia? actitudes como las de Geminiani son la excepción. Y espero no estar equivocada en eso. Porque yo no he tenido de ningún colega, varón ni mujer, ningún trato impropio en estos 10 años que estoy en la justicia. Siempre ha sido un trato respetuoso, amable, con normas de cortesía, digamos. A Geminiani en 2 oportunidades le llamamos nosotros la atención para que respete normas de cortesía. En una fue por el portazo que me dio a mí, pero en otra oportunidad, previo a eso, él se dirigía contra un juez subrogante cada vez que mandaba un oficio, una nota, como el no juez fulano de tal, porque era un juez subrogante que no había hecho el concurso. Entonces, ocasionaba todo un conflicto que nos manejamos con respeto, digamos, ¿no? No quedaba bien que en un expediente o en un oficio figurara al no juez fulano de tal. En general, con el resto de la Cámara de Casación, yo hace poco hicimos unas notas escritas, no se llevan bien en realidad dentro de la Cámara de Casación. ¿Cómo vive el clima hoy en día
entre algún sector, bueno, entre algunos que los denunció el gobierno, su problema con Geminiani, ¿cómo ve Sí, ese tema? a mí yo fui también víctima del lawfare a los 3 días que asumió el gobierno del expresidente Macri en el 2015, preguntándome cuándo iba a sacar un fallo, etc. Pero como ya te dije, yo tengo una personalidad muy fuerte, le dije que ese tipo de preguntas no me la podían hacer y lo invité a retirarse. Entonces fue esa oportunidad en la que supongo habrán intentado direccionar mi voto o presionarme o sacarme información, no sé. ¿Directamente fue un enviado del oficialismo que fue a preguntarle? Sí, era un funcionario del Ministerio de Justicia. Y bueno, como fui lacónica y dura, en fin, los funcionarios no vinieron más a mi despacho, pero las presiones uno las recibía por la prensa, por ejemplo, los títulos. Claro. Bueno. Una vez un juez me dijo creo que fue Lugones, que está acostumbrado a las presiones un juez. ¿Qué opina de esto? Por ahí no a esa que le pasó a usted, pero que en general un juez, si es juez, una jueza tiene que estar habituado a ciertos tipos de presiones. No, yo creo que no es correcto que hagan presiones. Que hay una interrelación entre los 3 poderes, eso es legítimo en toda república. Pero que quieran incidir sobre un fallo, sobre decisiones y demás, no corresponde. Para eso hay separación de poderes. Y no solo no corresponde la presión de los otros 2 poderes políticos, sino tampoco se debe admitir de ninguna manera la presión de sectores económicos, de sectores de poder, de los medios de comunicación. Si hay un día que a uno le salen demasiadas noticias mal en contra de uno, ese día no tiene que leer el diario y se acabó la historia. ¿Y ve mal que un camarista vaya a la Quinta de Olivos o a jugar al tenis con un presidente? ¿Lo ve mal? ¿Qué le parece? Y después que por ahí hay fallos que... Yo creo que las relaciones tienen que ser institucionales. Claro. Que si uno va a la Casa de Gobierno porque ha sido citado por el presidente por un motivo institucional, está dentro de las relaciones de poderes. Pero yo nunca he adherido, digamos, a tener determinados tratos con otros poderes. Solo se remitió a lo estrictamente institucional. Sí. En algún ministerio, en invitaciones oficiales. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido en el gobierno de la expresidenta Kirchner, Fernández de Kirchner, cuando se sancionó el decreto que puso en vigencia el Código Civil y Comercial, pero ese era un acto oficial donde éramos todos jueces. Y, qué sé yo, para el aniversario de la ley de sufragio femenino, que eran actos organizados por el Ejecutivo, institucionales, en relación con otros órganos de poder. Ese trato debe ser correcto porque hace algún funcionamiento. ¿Y el trato incorrecto cuál sería? De demasiada cercanía yo no lo tendría. No estaría de acuerdo entonces en las denuncias que recibieron sus colegas. Por eso te digo, yo los tratos de cercanía... Usted no lo haría, digamos. Si le invitan a jugar al tenis, si la expresidenta le hubiera invitado a jugar al tenis, no hubiera Primero ido. Que no sé jugar al tenis, bueno. En segundo lugar tampoco iría. Claro, está bien. Bueno, la última, y le agradezco mucho esta entrevista con Tiempo Judicial. Usted me contaba qué le dijo el Papa en este encuentro, los enviados del Papa, en el encuentro franciscano que tuvieron hace pocos días. Sí, fue muy lindo porque él nos agradeció por el trabajo que cada uno de los que estábamos allí, o muchos de los que estábamos allí, hacemos por los más pobres, por los más necesitados. Yo vengo insistiendo que el siglo XXI es el siglo donde se ha profundizado la desigualdad, la exclusión social, donde los que eran ricos son mucho más ricos y los pobres son mucho más pobres, y la brecha es muy grande, y que no es un tema solo de ponerle un poco de dinero o ajustar con algo de dinero en el bolsillo, que también viene bien, sino que se está haciendo una brecha de derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente en la cultura,
y yo veía los últimos números de estadísticas, cómo se ha dado la desigualdad en educación en la Argentina en estos tiempos. Por ejemplo, la escuela primaria, entre el decil más alto y el decil más bajo, el decil más alto el 100% termina la primaria, y el decil más bajo el 87%, creo. Después en la secundaria, los números ya son mucho peores. Por ejemplo, 3 de cada 10 niños de decil inferior terminan el secundario, mientras que del decil superior 9 de cada 10 lo terminan. Pero lo que es mucho peor, y es para mí alarmante, que el decil más bajo, solo el 2% termina con un título universitario. Entonces, si nosotros queremos, y siempre se dice, se necesitan jueces más comprometidos, que vengan de los sectores sociales más desfavorecidos, que sepan lo que es la pobreza, las situaciones de la niñez, el sufrimiento, etc., ¿de dónde lo vamos a sacar? Si el 2% solo termina en la universidad. Ese es el tema. Y la justicia tiene que jugar un rol nivelador del cumplimiento de la Constitución Nacional, que es la carta política del Estado, no en el sentido de partidista o de partidos políticos, sino de programa político de una sociedad. Y ese rol lo tenemos que cumplir los jueces. Entonces, por ahí se tocan intereses económicos, intereses corporativos, pero bueno, es el rol que uno elige. Si no está en condiciones de hacerlo, no puede ser juez. Y la última, ¿se entusiasma con que la propongan para la Corte Suprema? Bueno, esto ha surgido de la prensa, no del que tiene la lapicera para mandarla escrito el nombre al Senado. Y además hay que reconocer que justamente el miembro de la Corte necesita 2/3 de los votos del Senado. Una mayoría agravada, como muy pocas existen. Pero sí, mujer, seguramente va a ser mujer. Sí, es que debe ser mujer. Ahí está. Debe ser mujer. Y no solo mujer, tiene que ser mujer con perspectiva de género. Entonces, ¿está entusiasmada? Es una alegría, digamos, que te consideren, te circulan 2, 3 nombres y vos estás entre esos nombres. Es una gran alegría, sin lugar a dudas, es un reconocimiento. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta nota con tiempo. Bueno, no, Nicolás, ha sido un placer.